La siguiente parte cubre la enfermedad metastásica. Y primero hablemos del lugar de la cirugía. Es importante recordar que el pulmón es el sitio más frecuente de metástasis. Este artículo confirma que el sitio primario más común de metástasis es el sarcoma de las extremidades y el tronco, lo cual es, por supuesto, un impacto en la sobrevida del paciente con la resección completa de esta metástasis y tal variedad de metástasis pulmonar en este ensayo proviene de los subtipos de histología sarcoma sinovial, leiomiosarcoma, histiocitoma fibroso maligno y liposarcoma. En el caso de metástasis metacrónica sin enfermedad extrapulmonar, la cirugía es un estándar de tratamiento si la extirpación completa de todas las lesiones es factible. En el caso de metastasis sincrónica sin enfermedad extrapulmonar, el tratamiento estándar es la quimioterapia seguida de cirugía, especialmente cuando se logra una respuesta tumoral. Y en el contexto de la enfermedad oligometastásica, no se debe olvidar el tratamiento local, como la metastasectomía, sino también técnicas locales como la cirugía de radio o la ablación por radiofrecuencia. Esta es una diapositiva muy interesante presentada por Axel Lessen en un taller en el centro Gustave Roussy. Es un paso diferente para tratar una metástasis pulmonar aislada sin emergencia. El segundo paso es una placa tumoral. Tercer paso es la observación de la evolución de la metástasis después de 2 CTs consecutivos. En caso de aumento en el tamaño, pero no en número, se puede considerar la cirugía y tal vez la quimioterapia adyuvante si el paciente es naïf. En caso de aumento tanto en el tamaño como en el número, la situación favorece el tratamiento sistémico y quizás la cirugía en algunos pacientes que respondan a ello. ¿Qué pasa con la quimioterapia? En la configuración metastásica de primera línea, antes de la introducción de doxorubicina en la década de 1970, la mayoría de los sarcomas se trataban con regímenes que incorporaban vincristina más actinomicina y ciclofosfamida. Las respuestas clínicas representan alrededor del 24% con muchos RMS pediátricos. Por lo tanto, la doxorubicina sigue siendo uno de los agentes más eficaces que se utilizan habitualmente. Doxorubicina, un medicamento muy antiguo, con los primeros datos publicados en 1973, y este medicamento presenta de manera clara la curva de paso dosis respuesta y la dosis estándar es de 75 miligramos cada 3 semanas. Las dosis más altas se usan raramente. Algunos ensayos consideran el beneficio de otro tipo de medicamento como epirubicina o PLD, pero ambos medicamentos
no son superiores a la doxorubicina. Y fosfamida también es una curva de paso de dosis-respuesta. Primera información. La segunda información. El bolo diario da o conduce a una tasa de respuesta más alta a la infusión continua. Y un ensayo más reciente publicado en el 2007, basado en 326 pacientes, comparó la doxorubicina y la ifosfamida por bolo o ifosfamida por infusión continua, y no hay diferencia estadística en términos de PFS u OS entre los tres brazos, pero claramente más toxicidad en los dos grupos de ifosfamida en comparación con la monoterapia con doxorubicina. Doxorubicina más ifosfamida. Un ensayo muy interesante, ensayo de fase 3, publicado en Lancet Oncology en 2014, comparó doxorubicina sola versus doxorubicina más ifosfamida en 228 pacientes. El programa incluye doxo 75 más ifosfamida en 10 gramos. Y no hay diferencia estadística en términos de OS o PFS entre los dos brazos, pero claramente se ve una tasa mayor de respuesta en el grupo combinado. Pero también hay más interrupción del efecto tóxico en la combinación y hay más eventos adversos de grado 3 o 4. Esta diapositiva resume el hecho de que la tasa de respuesta objetiva aumenta con la dosis de doxorubicina más ifosfamida. En conclusión, no existe una demostración formal de que la quimioterapia con múltiples agentes sea superior a la quimioterapia con agente único con doxorubicina en términos de OS, pero se espera una tasa de respuesta más alta, en particular en tipos histológicos sensibles. Por lo tanto, la elección del tratamiento de primera línea debe basarse en el objetivo del tratamiento. La doxorubicina más ifosfamida podrían utilizarse en subtipos sensibles a ifosfamida y cuando la respuesta tumoral fuera potencialmente ventajosa, estamos hablando de tumores localmente avanzados, dolorosos o resecables, y en pacientes con buenas etapas de rendimiento. Y se puede utilizar la monoterapia con doxorubicina en la situación de paliación. O laratumab, llamado o denominado Lartruvo. Este fármaco bloquea la unión de PDGF y la activación de PDGFR y PDGFR-alfa y es un anticuerpo monoclonal. Y su aprobación se basa en este ensayo de fase 1B y 2 publicado en 2016, basado en 15 y más de 133 pacientes. Este ensayo compara olaratumab más doxorubicina, 8 ciclos versus doxorubicina en monoterapia con 8 ciclos, y también hay una monoterapia con olaratumab hasta la progresión. Hay un beneficio a favor de la combinación en términos de PFS, pero también en términos de sobrevida general, 26 versus 14 meses a favor de la combinación.
Pero ¿por qué esta eficacia? El mecanismo no se entiende completamente. Quizás aumentar la permeabilidad del tumor a la doxorubicina al afectar a las células del estroma que expresan PDGFR. ¿Será que favorece el acceso al tumor por las células inmunes infiltrantes? Y todavía hay un problema por resolver y las razones del desajuste entre los resultados no significativos para PFS y la tasa de respuesta global, pero vemos su beneficio marcado de sobrevida. En términos de eventos adversos, el perfil de la combinación es levemente peor que la doxorubicina, pero ampliamente comparable. Y el ensayo de fase 3 solo se finaliza con una acumulación ya completada. ¿Qué pasa con gemcitabina más docetaxel? En primer lugar, algunos datos sobre gemcitabina. El medicamento requiere la modificación intracelular de su forma trifosforilada para activarse, por lo que el mecanismo se satura cuando el medicamento se administra como un bolo, y los ensayos con sarcoma se basan en una administración de dosis fija. Una prueba interesante presentada en ASCO hace 3 años. Comparación en 250 pacientes con doxorubicina versus gemcitabina más docetaxel, y la mayoría de los pacientes, el subtipo más común era leiomiosarcoma uterino en más o menos un tercio de los pacientes, más retiros por toxicidad inaceptable en el programa de dosis de GEM 16 versus 2%, más eventos adversos de grado 3 o 4 para la doxorubicina en términos de neutropenia febril y mucositis, pero más fatiga y diarrea en el programa de dosis GEM. No hay diferencia estadística en términos de PFS o OS entre los dos grupos. Algunos análisis de subgrupos compararon leiomiosarcoma o no leiomiosarcoma. No hay diferencia estadística. Y también leiomiosarcoma uterino no uterino, y de nuevo no hay diferencia estadística. La dosis de GEM es un programa activo, combinación activa, con mucha respuesta, pero con mayor toxicidad. Podría ser una opción, pero no un estándar. Pero ni gemcitabina ni docetaxel registraron el tratamiento para STS en Europa, pero podría ser una referencia especial para leiomiosarcoma y UPS. ¿Qué pasa con la doxorubicina más dacabarcina? La dacabarcina se introdujo inicialmente en el tratamiento de sarcoma a inicios de la década de los 70 con una tasa de respuesta de cerca del 5 al 8% en monoterapia. La doxorubicina más dacabarcina podría ser una opción para la quimioterapia de primera línea con múltiples agentes de leiomiosarcoma o para tumores fibrosos solitarios y para pacientes que carecen de posibilidad de ser tratados con ifosfamida debido a la edad o a las comorbilidades. ¿Qué pasa con la segunda línea de tratamiento y más? Algunos comentarios sobre esta situación.
es una decisión cada vez más impulsada por la histología con tendencia de utilizar agentes activos disponibles en histología específica para pacientes en forma, para los que se debe utilizar quimioterapia o inclusión en ensayos clínicos y en pacientes no aptos, especialmente si ya se usan terapias de línea adicional. No se debe olvidar el mejor apoyo y cuidado. Ifosfamida, si no progresaron previamente con con un esquema de dosis alta, estamos hablando de 14 gramos, podría ser una opción para pacientes que ya han recibido una dosis estándar, 9 gramos, por ejemplo. Este concepto es uno que se describe en este ensayo reciente del STESS publicado en 1995 sobre solo 40 pacientes ya tratados con dosis estándar de ifosfamida y en una situación refractaria con dosis estándar, y se puede ver que es posible con grupos superiores tener un 24% de respuesta con 14 gramos al cuadrado, pero por supuesto mayor toxicidad hematológica y no hematológica. Trabectedina. Trabectedina actúa sobre la unión al ADN, la reparación del ADN, pero también el microambiente tumoral y la regulación de la transcripción. La aprobación de trabectedina se basó en varios ensayos, el primero publicado en el 2009 con un ensayo de fase 2 en 270 pacientes con liposarcoma o leiomiosarcoma tratados con 2 programas de trabectedina. Cada 3 semanas, 20 horas de infusión o cada semana 3 horas de infusión, y hay un beneficio a favor de 3 infusiones semanales de 20 horas, o hay diferentes análisis secundarios que favorecen esta programación. Y aquí se puede ver el resultado de la prueba o ensayo. El 53% de la PFS con tratamientos a 3 meses y 37% de PFS a 6 meses en este ensayo publicado por Demetri, y la comparación con los datos históricos es de alrededor del 39 o 49% del PFS a los 6 meses. Entonces, claramente, la trabectedina es un medicamento activo en el sarcoma. El otro ensayo, también publicado por Demetri, es el ensayo de fase 3, basado en 518 pacientes tratados después de la falla de la quimioterapia convencional por trabectedina o dacarbazina para liposarcoma o leiomiosarcoma. Este es el diseño de la prueba y hay un beneficio estadístico a favor de PFS, por lo que hay un beneficio estadístico para la trabectedina en términos de PFS, pero también en todos los subgrupos, pero no hay diferencias estadísticas en términos de sobrevida global. Probablemente relacionado con el hecho de que hay más terapia posterior en los brazos de dacarbazina. Y para finalizar con este medicamento, un pequeño ensayo, un ensayo TDIS, ensayo de fase 2, que compara la interrupción o el grupo de continuación después de una serie de ciclos de trabectedina
y existe claramente un beneficio en términos de PFS a favor del grupo de continuación. Por lo tanto, algunos comentarios sobre trabectedina, beneficios a largo plazo, muchos pacientes capaces de recibir tratamiento continuo, a veces hasta 50 o 60 ciclos. En la segunda línea, más del 50% de los pacientes recibió más de 6 ciclos, solo el 30% en líneas posteriores. Este medicamento es particularmente efectivo en LMS y LPS, pero también RCML, con un patrón particular de respuesta tumoral con una fase temprana de cambios en el tejido antes de la contracción del tumor. Siguiente medicamento, Pazopanib o Votrient. La nueva aprobación se basa en este ensayo de fase 3 llamado prueba Palette con 372 pacientes con tumor no adipocítico. Este ensayo compara Pazopanib y placebo. Y el resultado es a favor de Pazopanib en términos de PFS, pero no en OS. Probablemente se relacione con el efecto de rebote después de la interrupción del tratamiento. Hay un impacto particular en leomiosarcoma, pero también en el sarcoma sinovial. Erubilina, también llamada Halaven. Ya conocemos este medicamento en el tratamiento de cáncer de mama metastásico y la actividad de erubilina es un efecto antimitótico basado en microtúbulos e inhibe la dinámica de los microtúbulos. La nueva aprobación se basa en este ensayo de fase 3 publicado en 2016 en 452 pacientes con liposarcoma avanzado o leiomiosarcoma. Y el diseño es una comparación entre eribulina y dacarbazina en lipo o leiomiosarcoma. PFS no es diferente entre los dos grupos, pero hay una diferencia en la referencia estadística en términos de OS entre los dos brazos, 13 versus 11 meses, y es importante decir que esta versión de prueba fue capaz de detectar una mejora de 2.5 meses en el OS, pero en base a los datos históricos de dacarbazina de 6 meses de OS. Entonces el grupo de control superó esta expectativa con dacarbazina de OS en 11 meses. Y tenemos algunos datos de OS por subgrupos, particularmente a favor de erubilina en pacientes con más de 2 regímenes previos de liposarcoma y pacientes previamente tratados con trabectedina. Entonces, la OS en el grupo de liposarcoma está claramente a favor de erubilina, 15 versus 8 meses. Y este otro artículo sobre este medicamento compara PFS y OS entre estos dos medicamentos, especialmente con un beneficio para el liposarcoma, ya lo mencionamos anteriormente, pero particularmente para el sarcoma pleomórfico. Bueno, la siguiente parte se centra en tratamientos por histología, en subtipos, y esta diapositiva muestra los diferentes porcentajes
de los subtipos de histología con un 20% de liposarcoma, leiomyosarcoma 14% y sarcoma sinovial 5%. Un ensayo muy pequeño es el de Olivier Mir del Instituto Gustave Roussy, publicado en el periódico La Revista Europea de Cáncer en 2011, y este ensayo confirma la viabilidad y el lugar de la ciclofosfamida metromónica oral más prednisolona en pacientes no aptos o ancianos con sarcoma de tejido blando inoperable o metastásico. ¿Qué pasa con el liposarcoma? En cuanto a la distribución por edad, está entre 30 y 80 años, y en cuanto al sitio de distribución, la mayoría se encuentra en la extremidad inferior y en el retroperitoneo. Hay 4 tipos diferentes de liposarcoma. Este tema lo abordaré más adelante. Y la distribución por histología y sitio se describe en esta diapositiva. Dentro de la extremidad inferior, liposarcoma por lixiviación mixoide o de células redondas, extremidad superior bien diferenciada, retroperitoneo también bien diferenciado, tronco bien diferenciado, y en otros subtipos también bien diferenciados. La sobrevida libre de enfermedad por subtipo histológico es a favor de la mixoide bien diferenciada. Es una curva verde y una curva roja. Y respecto a la sobrevida específica de la enfermedad por sitio, es un tronco de extremidad superior y extremidad inferior, los cuales se encuentran en la mejor curva. Hay 4 subtipos diferentes de histología del liposarcoma: bien diferenciado, desdiferenciado, mixoide y pleomórfico. El bien diferenciado cubre al 40% de los pacientes con un riesgo elevado de recidiva local con una alteración genética específica y genes afectados CDK4 y MDM2, y es un subtipo de quimioresistente. Desdiferenciado 25%, riesgo muy alto de recurrencia a distancia, también una alteración genética de CDK4 y MDM2, y es un subtipo insensible a la quimioterapia. Célula mixoide redonda 30%, subtipo agresivo, y gen diferente afectado o alteración genética de FUS y DDITR o P1K3AC. Y este subtipo es particularmente quimiosensible y es particularmente eficaz y eficiente contra bacterina. Esto se confirma con esta información retrospectiva sobre 51 personas y pacientes con un PFS a los 6 meses del 88%. Y el último, pleomórfico, solo el 5% de todos los liposarcomas con una tasa de recurrencia muy alta, y se considera un subtipo de respuesta a la quimioterapia. Las conclusiones
conclusiones en la primera línea de este liposarcoma es doxorubicina, más o menos olaratumab, y en otras líneas ifosfamida, trabectedina y eribulina, pero no pazopanib. Leiomiosarcoma. La edad de distribución es la misma que en el liposarcoma y la mayoría y el sitio más común de distribución es el retroperitoneo, pero también el sitio ginecológico para 1/3 del grupo de pacientes. La recurrencia local y distante es la más alta en el sitio abdominal en comparación con el sitio del tronco y la extremidad. Estos datos retrospectivos presentados en CETOS en 2013 analizan el impacto de la quimioterapia en el útero, pero también otros subtipos de sarcoma. No hay diferencia estadística en cuanto a PFS entre sarcoma uterino y no uterino. El mismo resultado con la sobrevida general y con respecto a las tasas de respuesta, la tasa de respuesta es de alrededor 20 al 25%, pero solo el 5% para la isfosfamida en monoterapia. ¿Qué pasa con gemcitabina más o menos docetaxel? Hubo 2 ensayos, el primero publicado por Maki en 2007. Digamos que gemcitabina y docetaxel es más alta, es más eficiente que gemcitabina y por lo tanto el ensayo francés publicado por Potier en 2012 consideró que el docetaxel es equivalente a gemcitabina, pero también se realizó un metaanálisis que se presentó en ESMO en 2010 que consideró que la monoterapia con gemcitabina es equivalente a gemcitabina y docetaxel, pero presenta mayor toxicidad en el grupo de combinación. Tenemos algunos datos sobre olaratumab con beneficio en la sobrevida global en la población de leiomiosarcoma uterino, pero también en la población de leiomiosarcoma no uterino. También tenemos algunos datos sobre el uso de inhibidores de la aromatasa en pacientes con receptores de estrógeno o progesterona positivos. Este pequeño ensayo se basó en solo 26 pacientes, pero con una enfermedad estable muy interesante y una tasa de PFS de 3 meses. El ensayo de fase 3 está en curso. Entonces, en conclusión, en este subtipo de primera línea también encontramos doxorubicina más o menos olaratumab y en líneas adicionales trabectedina, pazopanib, gemcitabina, más o menos docetaxel, dacarbazina, pero también inhibidores de la aromatasa en la enfermedad lenta y con receptores de estrógeno o progesterona. Sarcoma sinovial. La distribución por edad es diferente de los 2 subtipos anteriores, con una incidencia más alta en pacientes más jóvenes que la mayoría de los casos
donde se da en la extremidad inferior. Este subtipo se caracteriza por una alteración genética específica con SS18, SSX4, SX1 en más del 95%. En conclusión, en doxorubicina de primera lane más o menos o laratumab y en líneas adicionales ifosfamida en dosis altas, trabectedina, pazopanib, pero también gemcitabina más o menos docetaxel. Y tenemos algunos datos interesantes presentados en ASCO en 2017. Es un estudio abierto, no aleatorizado, de múltiples cortes de ingeniería genética de NY-ESO1 HLA-A2 pacientes con sarcoma sinovial positivo. La expresión de NY-ESO1 se observa en más del 70% de los casos y el comienzo de esta parte del ensayo implica un receptor de células T que reconoce un NY-ESO1 en el contexto de HLA-A clonado de un paciente con cáncer. Este diseño es un cribado de HLA antígeno, leucoféresis, fabricación de células, linfoadepleción y infusión posterior de células T. Hay tasas de respuesta normal muy interesantes, entre 20 y 50%, con PFS promedio en semanas de 12. En múltiples tipos de sarcoma y tenemos algunos datos basados en ensayos de fase 1, fase 2 con informes de casos que reportan sarcoma de dermato FSP, imatinib, PEComa, inhibidores de rapamicina, tumor inflamatorio, crizotinib, tumor de células gigantes, denosumab, angiosarcoma, paclitaxel, gemcitabina, sarcoma de células claras e inhibidores. ¿Cuál es el futuro de estos tumores de sarcoma? Tal vez los inhibidores de MDM2. Sabemos que MDM2 se amplifica en liposarcomas bien diferenciados y desdiferenciados y hay varios inhibidores de MDM2 en ensayos clínicos en curso, pero el problema del momento es la trombocitopenia que representa una importante toxicidad limitante de la dosis. Regorafenib y el ensayo Regorsac publicados en el ensayo de fase 2 en 182 pacientes y publicados en 2016 con PFS positiva en el leomiosarcoma, sarcoma sinovial y todos los sarcomas a favor de regorafenib versus placebo, pero no en liposarcoma. Entonces, son importantes efectos antitumorales clínicos, pero en FTS no adipocítico. Y todos los criterios de valoración secundarios están a favor de regorafenib y especialmente OS fue superior con regorafenib en el subgrupo excluyendo el liposarcoma, pero con una relevancia estadística marginal. Otra prueba analiza el tiempo ajustado a la calidad sin síntomas
en este ensayo y la conclusión es que regorafenib mejora significativamente esta sobrevida de calidad. ¿Qué pasa con la inmunoterapia en el sarcoma? Es interesante observar que el padre de la inmunoterapia del cáncer es William Coley. En 1890, este cirujano estadounidense usó la mezcla de toxinas bacterianas llamadas toxinas de Coley para tratar a un paciente con un sarcoma, y esta mezcla bacteriana conduce a una respuesta de inmunoterapia y una regresión tumoral. Es el comienzo de la ventana de inmunoterapia bien conocida y la inmunoterapia clásica. La justificación del uso de la inmunoterapia en el sarcoma de tejidos blandos se describió muy bien en varios artículos y especialmente en este artículo de Cáncer en 2017, que también proporciona una descripción más detallada del microambiente inmune en el sarcoma y UPS, que es un subtipo mutado más altamente efectivo que provoca una respuesta inmune considerable. El sarcoma sinovial y el liposarcoma están menos mutados, pero expresan antígeno de células inmunogénicas. Podemos ver esta diapositiva con puntajes PD1 y PDL1 en diferentes subtipos de sarcoma, donde la puntuación más alta de PD1 en LMS está en leiomiosarcoma y OPS, y lo mismo para la puntuación PDL1. Esta diapositiva describe la carga de mutaciones tumorales de varios subtipos de sarcoma, con la mayor carga de mutaciones tumorales para angiosarcoma, leiomiosarcoma, MPNST y UPS, y la menor carga de células gigantes desmoides Kaposi. Un artículo muy reciente y muy impresionante publicado en Cell en 2017 analiza el panorama de la infiltración inmune en el sarcoma, y la conclusión de este análisis celular, de esta caracterización genómica integral e integrada, es el hecho de que el microentorno inmune afecta de forma diferente los resultados en diferentes tipos de sarcoma, una expresión de marcadores del microambiente inmunológico que difieren según el tipo de sarcoma y pueden afectar la respuesta a los inhibidores del punto de control inmune. Un ensayo de fase 2 se publicó en noviembre de 2017 y se basa en el mapa de objetivos de respuesta a la monoterapia en diferentes sarcomas de tejidos blandos y óseos. Y se tiene una monoterapia con Pembro a 200 miligramos cada 3 semanas sobre la base de solo 86 pacientes y solo 40 pacientes con sarcoma de tejido blando. La mejor respuesta por histología se ve con UPS y liposarcoma,
y la PFS y OS más altas también se ven con el subtipo pleomórfico y los subtipos de liposarcoma. En conclusión, el sarcoma es una enfermedad rara con más de 50 subtipos de histología. Es una enfermedad heterogénea. También tiene múltiples subtipos moleculares. Esto se confirma con esta diapositiva que muestra el panorama de las alteraciones genómicas. El diagnóstico preciso es un desafío y por lo tanto es necesario tener un enfoque multidisciplinario con el uso de la morfología, la inmunohistoquímica, pero también la genética molecular. Se recomienda hacer una biopsia por un radiólogo con una aguja coaxial y es importante planear esta biopsia de forma tal que la vía de la biopsia y la cicatriz se puedan eliminar con seguridad mediante una cirugía definitiva. Hay veces el punto de entrada de la biopsia puede ser tatuada, salvo para el sarcoma retroperitoneal. El tratamiento estándar de la enfermedad localizada es la cirugía. La cirugía por un cirujano específico en centros de referencia o de remisión con excisión amplia, resección en bloque con márgenes negativos claros. Esta diapositiva confirma la necesidad de remitir al paciente al centro de referencia. Esta diapositiva es un ensayo de Jones Ives Blay. Esta prueba muestra que la recepción externa es mayor en el subgrupo de NETSARC en comparación con el grupo externo. Además, existe una sobrevida libre de recidiva local, más alta y mejor, pero ningún impacto en la sobrevida libre de metástasis. En la mayoría de los casos de tumor de alto grado, la cirugía es seguida por radioterapia. Hay diferentes objetivos de la radioterapia. Incluyen ajuste adyuvante antes o después de la resección quirúrgica o tratamiento definitivo si no se puede operar o a veces paliación de metástasis. Los objetivos de la radioterapia adyuvante son limitar la recurrencia local, evitar la amputación y los beneficios están bien descritos en las lesiones de las extremidades. Pero las indicaciones son inciertas y probablemente para un tumor de alto grado, profundo y con un tamaño de más de 5 centímetros. La dosis de radioterapia preoperatoria es diferente, 66 grados o grado 50 para la radioterapia preoperatoria. La quimioterapia adyuvante es un tema controvertido, pero no es un estándar de atención. Podría ser una opción en pacientes de alto riesgo para la toma de decisiones en cuanto a las acciones, pero la quimioterapia adyuvante nunca debe pretender rescatar una cirugía inadecuada y no se recomienda su uso en subtipos histológicos que se sabe que son insensibles a la quimioterapia. Probablemente sea importante usar el nomogram creado por MSKCC o Circulator para conocer la recurrencia del riesgo para la decisión del tratamiento adyuvante. Me gustaría recomendarles que lean estas guías
clínicas y de práctica muy recientes e interesantes escritas por ESMO y Huracán y publicadas en 2018. Hay algunos ejemplos de manejo de STS localizado y clínicamente resecable, STS clínicamente localizable y resecable, STS metastásico avanzado y clínicamente resecable, y también STS metastásico avanzado clínicamente y resecable. En la primera línea de sarcoma metastásico tenemos doxorubicina, más o menos olaratumab, y varios medicamentos adaptados al subtipo de histología, dosis alta de isofosfamida, trabectedina, pazopanib, gemcitabina, más o menos docetaxel, dacarbazina, pero también ciclofosfamida. Sabemos que hay algunos datos para subtipos muy raros con terapia dirigida. Y el futuro tal vez implica inhibidores de MDM2 para el liposarcoma, regorafenib, NY-ESO-TCR para sarcoma sinovial y tal vez inmunoterapia con inhibidor de punto de control para UPS.